Los bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas. Iban de pueblo en pueblo compartiendo un poco de su conocimiento al mundo. En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a internet. Los bardos de la historia con Lechovisa. Biografías e historias de la historia. Amigas, amigos y amigas de Lechovisa, bienvenidos a Los bardos de la historia. Podcast donde cada martes platicamos. Me preocupa. Donde cada martes platicamos. ¿Te preocupa que aquí seguimos? Alguna biografía, un momento histórico Nosotros ser tan o alguna serie de datos lo suficientemente interesantes como para aportar nuestros comentarios de dudosa certeza histórica. Este podcast lo puedes escuchar en Spotify, Apple Podcast, iVoox, Amazon Music y en YouTube, donde además puedes ver nuestras hermosas caras. También en López Mateos si vas junto a Bien el Tráfico. Mi nombre es Diego Villanueva y como cada semana me acompaña Sergio Villagrán. ¿Cómo estás, Sergio? ¡Excelente! Se te nota fresco. Estoy listo. Se te nota rejuvenecido. Se te nota borracho. Muy bien. ¿Sí? ¿Sí? Sí, ya. ¿Sí? Listo. Listísimo, ¿no? Listísimo para otro martes más. Otro martes mágico. De leyendas legendarias. Puta madre, verga, no. no. Me traicionó el subconsciente. No. ¿Qué? Martes de... ¿Qué somos? Los bardos de la Eso, historia. los bardos de la historia. Ajá. Nos acercamos peligrosamente al capítulo 40. ¿Qué te hace sentir eso, Bien. La verdad es que está chido. La verdad es que no lo he sentido. O sea, no he sentido. No siento el rigor de que llevemos 40 episodios. Así como decir, no mames, güey. Ajá, como que no te pesan en el hombro decir, verga, Sí. ya 40. Llevo 40 semanas seguidas subiendo el podcast. O sea, no se siente. La verdad es que apenas vamos. Historia hay mucha. Porque pues, hay un chingo de raza que ha vivido. Y porque sí funciona el tiempo, Y ¿no? porque así funciona el tiempo. Entre más semanas pasen, más cosas tenemos que contar. Entonces, si alguna vez nos empezamos a quedar sin ideas, necesito que la gente que nos escuche empiece a incendiar escuelas. Sí. Mira, si algún momento dicen, no mames, los bardos de historia se están quedando sin idea. Magnicidio. Sí. Niéguenle la entrada a la escuela de arte a algún güey. Sí. Y espérense unos 15 años, más o menos. Y nosotros ya nomás catch up. Ajá, ya nomás lo contamos de... Les dijimos que iba a volver a pasar. Pero para este Ay, episodio... perdón, te escupí. No te preocupes, para eso estoy. Pero para este episodio 39, que 39, para quien no lo sepa, es mi tercer número favorito. ¿Por? Pues no sé, güey. La neta no es... No, de nadie, güey. Te traigo una bonita historia, pero para aquellos que recién se suman a esta tradición de los bardos de la historia, cada semana alguno de los dos prepara una historia, un acontecimiento interesante y se lo contará a la otra persona que no tiene ni la menor idea de qué vamos a hablar. Esta semana fue un pedo porque los dos traemos una historia y cada quien va a contar la suya al mismo tiempo. Exactamente. Entonces... Una, Ajá. dos, tres. Pero va a ser en un lado de los oídos. Entonces, tápense un oído si quieren escuchar la del hecho, tápense otra si quieren escuchar la mía y son complementarias. Sí, aviéntense el podcast audífono izquierdo, audífono Sí, derecho. es como Pulp Fiction, que las historias son complementarias, pero aquí van a pasar al mismo tiempo. Bienvenidos a su podcast Rayuela, donde puedes escuchar desde cualquier minuto y nunca tendrá Y sentido. nunca tendrá sentido. Empieza inicio recomendado desde el minuto 18, donde empieza con "y se murieron todos". Sí. Pero bueno, el que prepara la historia también le dará a la otra persona alguna pista, alguna manera de llegar a la respuesta de qué vamos a hablar. Y mi respuesta no. Mi pista de esta semana es una frase que vaya, nos vio crecer esta frase, ¿no? Ajá. Nada más y nada menos que fuego, Shushi llama a los bomberos. A huevo. Hoy vas a hablar de los grandes incendios de Chicago. No, perro. Pero Sí es un gran incendio. sí es un gran incendio. No es el de Chicago. Ujú. Ok. Empecemos. El Chicago Fire. En Chicago Qué Fire. culero. O sea, es como, hubo un incendio que destruyó toda la ciudad y por lo tanto a nuestro equipo de fútbol le vamos a poner el Chicago Fire para alimentar el espíritu competitivo. Los terremotos de Chile. Ajá. Bueno, pues sí hay unos Earthquakes, los San Diego Earthquakes. No, ¿pero son de San Diego? Son de... no sé. Sí, son de San Diego. ¿No es donde estaba Almeida? Los Earthquakes. Ah, San José. Sí, San cierto, José Earthquakes. Ujú. Bueno. ¿Cuál es la historia más antigua que hemos contado en este podcast? La de las maravillas del mundo. Ok. Entonces no, esta no es la más antigua. No, ni de pedo, güey. O sea, la de las maravillas. Algún día lo haré. Así de, el Big Bang fue la colisión. Pues digo, si hay historias un poquito más antiguas, podrías hablar. No, los mesopotámicos no son tan antiguos como las grandes pirámides. Hay pocas cosas más antiguas que pudieras contar que las grandes pirámides. Bueno, esto es algo antiguo. No es lo más antiguo, pero un poco más antiguo de lo que acostumbramos. 1970. 2004. Pepe. Mean Girls está en el cine. Ajá, de Mientras tanto. Bueno, ya la historia.
En la época Deseable. en la época en la que sonaba bien pendejo decir qué año era, porque decías año 3, Ajá. y ya tenías 40 años Sí. y decías qué pedo, pero un poquito después, Nomás veías tu reloj y... Verga. en el año 37, para ser ¿Antes o más, después de Cristo? después, Ok. para ser más específicos, el 15 de diciembre del 37, ¿Antes o después de Cristo? después, Ok. poquitito después. Ujú. Duda, ¿el después de Cristo es después de que nació o después de que se murió? No tengo ni puta idea, pero según yo es después de que nació, o sea, Ok. es cuando nace. Ok. Por lo tanto, aquí tendría 4 años de muerto. ¿En el 37? Ajá. Sí. Cristo vivió 33. Bueno, técnicamente ya no estaba muerto para ese entonces. No. Andaba de parranda. Ajá. Andaba Bueno. bien elevado. En el año 37 después de nuestro Señor Jesucristo, el Ajá. 15 de diciembre, nace Lucio Domicio Enobarbo de Antium, No tengo ni puta idea quién es, güey. conocido como Nerón. Ah. Nerón era el único hijo de Cneo Nerón. Domicio Enobarbo y de Agripina, quien era hermana de... ¿Quién era un medicamento para la tos? quien inventó el catarro. Sí, antes de ella era... Sí. eh, Sí. Era... Ay, se era murió. espasmo pulmonar Sí. súbito con infarto al Ajá. miocardio. Le dio la furia de los dioses. Sí. ¿De qué murió? De enojo de Dios. El revés de Zeus. El ¿no? revés de Zeus. Ay, Precisamente. el revés de Zeus. Después- Estornudó y ya no lo contó. Y después de ella es gripa. Ajá. Bueno, Agripina, además de tener un nombre bien chingón, también era hermana de un vato que se llamaba Calígula. Ok. También personaje interesante del que tal vez no hablemos en algún momento. Ujú. Su padre era nieto de Neo Domicio Enobarbo y Emilia Lépida. Era también nieto de Marco Antonio y Octavia, la menor, a través de su hija Antonia, la mayor. Ok. Y el padre sirvió como pretor y como miembro de la guardia personal de Calígula, Pretor eran los soldados acá. más cabrones. cercanos Sí, a- al emperador. emperador, Ujú. exactamente. La guardia pretoriana. Según Suetonio, Suetonio es como el señor de... Es el señor de los barrios que está sentado en su hamaca de... No, hombre, Suetonio le tocó todo. Él le tocó ver cuando llegó la luz. mamón, en el rancho de mis abuelos, No mames. ahí te va, güey. Yo nunca visité el rancho de mis abuelos hasta que ya tenía como 19, 20 años, güey. Ujú. Pero me contaban siempre, pues, cómo era la vida en el rancho. Me decían, siempre que tú entrabas, es un rancho cercano, es en Michoacán. Ujú. De Morelia vas a Cuitzeo, y luego de Cuitzeo vas a Guandacareo, y luego de Guandacareo subes la sierra, Sí. y hay un poblado que se llama Tupátaro, y luego en Tupátaro atraviesas la sierra, y hay un pequeño rancho que es Tupatarillo. Ah, ok. Ese es el rancho de mis abuelos, para quienes gusten visitar. Me maman los nombres de Michoacán en específico, están bien Mames, perros. los nombres de Michoacán, 10 de 10. Sí. Y me decían, siempre que llegabas, había el que le decían las tías el comité de bienvenida, que eran los señores del rancho que se ponían Verguísimo. que se ponían afuera de la tiendita Ujú. en las tardes a cotorrear, jugar dominó, Ujú. tomar cerveza y veían a todos los que entraban y salían, entonces esos güeyes se sabían del chisme todas. así de inicio. Y justo eso me venían contando cuando íbamos a conocer el rancho mis sobrinos, mis primos más cercanos y yo, que nunca habíamos ido. Me decían, no, sí, de hecho, justo en esta calle de entrada, más o menos a la izquierda, están se ponían los señores chismosos Ujú. de la de tu abuelo y así. Damos la vuelta, güey, y ahí están 5 cabrones. Ujú. No eran los señores, güey. Eran los hijos respectivos de cada señor, Que güey. les están guardando Como que, lugar. como que el primogénito heredó el Sí, sí, curul sí. y seguían echando el chismecito enfrente de una tienda que ahora ya tenía recargas del cel. Ajá. Y que seguía teniendo su logo del PRI. Exactamente, ¿no? El PRI Es ahí como se permanece. lo que me da un puto de risa, ¿no? De que UPS, DHL, todas esas de que imposible, no podemos llegar ahí. El PRI, la Coca-Cola, test me. Un pinche Zeppelin cayendo Sí. del cielo hasta el rancho, Sí, sí, güey. sí. Tomen sus Coca-Colas y voten por el PRI. Bueno, Está bien, señor del cielo. según Suetonio, uno de estos señores chismosos, el padre de Nerón era un asesino y el emperador Tiberio le acusó de traición, adulterio e incesto. 3 cosas que son comunes hoy en día entre los jóvenes De Monterrey. de Monterrey, tal vez. Solo la muerte del propio Tiberio hizo que se librase de los cargos que le imputaron. Ok. Nerón era muy parecido a su papá. Como dijeran los poetas, lo cagó al buen Nerón. Y tenía el cabello castaño rojizo, de donde procedía el sobrenombre familiar Enobarbo.
Ok. o barba de color Ok. bronce. Nerón no estaba planeado para que llegara al trono, güey. Nerón no estaba No planeado. estaba planeado. Nerón, Pero aunque no dijeron- estuviste planeado, qué bueno que hayas nacido. No estaba planeado que llegara al trono. O sea, estaba muy cabrón que Ujú. llegara porque su... Duda, Dime. y que no sé si sea el podcast para que me lo expliques, pero yo sé que a ti, porque estudiaste Derecho y porque en general te gusta la historia, sabes mucho de tema de los... Porque un día vi Gladiador. Ajá. Pregúntame lo que quieras, Que Sergio. no, y de hecho hace poquito leí un libro, nomás para presumir, donde hablaban de historia y todo ese pedo. Y medio explicaban la historia de los romanos y de cómo transicionaron de emperadores a república y eso. ¿Me podrías explicar cómo chingados se le elegían a los emperadores en ese entonces? De hecho, pasa algo curioso. Tal vez no sea el podcast en el que te lo explique, pero daré un pequeño teaser. Las transiciones entre la república, la monarquía y el imperio en Ujú. Roma no eran como tan marcadas de decir, a partir de tal año ya es monarquía, a partir de tal año ya es imperio. De hecho, fue mucho un tema de negociaciones políticas. Ujú. Como vamos a ver en la historia de Nerón, Ujú. no es como tal la historia de Nerón, pero vamos a ver en esta historia, durante una misma época el poder transfiguraba entre emperador, senado, dependiendo de cómo se movieran los hilos políticos. Ok. Entonces, los emperadores sí eran de un linaje desde Julio César y Así como y más el atrás. rey de Inglaterra. Exactamente. La diferencia es que cuando pasan al tema de la monarquía Ay, sigue siendo papi, parte qué de loco. estos linajes, pero con mucho poder. Qué pendejo. Que lo... Continúa. Pero con mucho poder depositado en el Senado. Ok. Y el emperador sí era como todo el poder acumulado en un solo cabrón. Pero el emperador no podía decir yo soy el Senado, porque sí había un Senado. Sí se podía, güey, pero Ok. el tema es que no era respetado porque el Senado tenía influencia. O sea, era un güey loquito diciendo yo soy el Senado. De eso trata este capítulo. Ah, excelente. Muy bien, continuemos. Literal. Ya, güey. ya me quedó un poquito más claro. Bueno, Nerón no tenía que llegar al trono. Su tío materno Calígula, que era el Ujú. emperador, comenzó su reinado a los 24 años. Entonces es un poco como el hijo de la reina, que es como, nah, Ujú. de aquí a que se muera esta morra. Bueno, pero para ese entonces la esperanza de vida era 25 años. Pero si eras emperador era 27. Te cuidaban bien. Sí. Que 27 en años de ese entonces era verga. Eran los grandes sabios Sí. del pueblo. Ese güey tiene 27. A ese güey ya se le cayeron todos sus dientes de leche. Es el gran sabio. También, no mames, los romanos empezaban a coger a los 4. Sí, o sea. El punto es que a los 24 años todo decía, bueno, tiene tiempo suficiente para crear descendencia, ¿no? Ujú. Su semilla está sana. Y además otra cosa que le pasó a Nerón es que durante su vida y su infancia, su mamá la cagó en varias ocasiones y perdió el favor de Calígula. Es decir, el Calígula les quitó, les negó esa ascendencia de emperador. Además de eso, tras la muerte del esposo de la mamá de Nerón, o sea, el papá de Nerón, De la mamá, de la mamá, de la mamá, de la mamá. tras la muerte del padre de los hermanos de Nerón, Ok. también padre de Nerón, También padre Nerón. la mamá estuvo en el exilio Ah, junto ok. a Nerón. Y Calígula administró la ¿Cómo les herencia mamaba del el padre. exilio en esos entonces, no? Antes de que Calígula empezara con los preparativos de su sucesión, lo mataron a la verga. Ok. Junto a su esposa Milonia. Y él no, o sea, Nerón no iba a ser ni de pedo el que iba a elegir Calígula. No. Mataron a Calígula, a Milonia y a su hija Julia Drusila. El asesinato de Calígula puso en el trono a Claudio, quien era tío de Calígula. Ajá, el emperador Ujú. Claudio Suárez. Claudio. Si no, Exactamente. si no se me cruza mis clases de historia, Tienes toda la el me emperador sorprende. Claudio Suárez. Exactamente. Entonces, el emperador Claudio Suárez, una vez en el poder, dice, hey, ¿por qué corrimos a Agripina? Ajá. Que regrese. Ujú. Y la regresa al exilio Ujú. junto a Rafa Márquez. Sí. Le quitan el veto a Cuauhtémoc Blanco. Claudio había estado casado 2 veces antes de contraer matrimonio con Mesalina. Y fruto de este matrimonio había nacido Claudio Druso, Ujú. quien falleció en la adolescencia. Ah, Con Mesalina tuvo 2 hijos, Claudia Octavia y Británico Claudio. son como nombres de hijos de Cleto, güey. El pedo es que, güey, suena raro, pero es como, ok, estos güeyes inventaron las palabras. Ay, sí. Ellos sabían más que nosotros. La neta. Sí, o sea. Pero tuvo que ordenar lamentablemente y por una serie de circunstancias pues un poco tristes la ejecución de su propia esposa A la verga. por un complot que ésta traía para derrocarlo Chu. y para poner a su hijo en el trono. Esto era como el pan de cada día Sí. en el trono de Roma, güey. Sí, sí era un cagadero. Sí.
En el año 49, Claudio se casa por cuarta vez. Esta es la buena, la cuarta es la buena. Muchas traidoras, muchas... No, ¿sabes qué? Me voy a casar con Agripina. Ah, la que era la... Mamá de Nerón. La mamá de Nerón. A quien Calígula había exiliado. ¿Cuál era la relación de Agripina con Claudio? No, sí eran familia de alguna manera, ¿no? Ahí está. Agripina y Calígula son carnales. Ajá. Claudio es tío de Calígula. Entonces, Agripina... Es su... Concuña. Sobrina. Ah. No mames. No, Te perdiste duro, ¿no? Sí. Vecina. Sí. Amiga. Su aval. Su aval. Y una vez con Agripina en los aposentos reales, Claudio se da cuenta que necesita políticamente la figura de un heredero. Eso es muy importante lo que mencionas. El Senado, para darle más legitimidad a tu imperio, requería un heredero porque es a quien estabas preparando y es en quien depositabas un proyecto de gobierno, por así decirlo. Ay, güey, se me ocurrió un chiste bien pendejo, güey. Si te nace, dilo. Ya al rato. Okay. Claudio entonces adoptó al hijo de su tercera esposa y sobrina, el mismo... Cuarta, ¿no? Cuarta esposa, perdón. Es que uno pierde la cuenta. Sí, no mames. Adoptó al hijo de su cuarta esposa y sobrina, Nerón, en el año 50. Y es así como este pasaría a llamarse Claudio Nerón César Druso. Ok. Y por toda esta serie de cagaderos, Nerón ahora, al ser mayor que su hermanastro británico, no que fuera del Reino Unido, literalmente se llama británico ese cabrón. Británico. Ahora Nerón es heredero al trono. Duda, ¿británico tiene algo que ver con que les digan británicos? Definitivamente, sí. Sí, yo, pequeño elipsis. Ahora que estuve viendo Vikingos, la serie, tiene muy buen contexto histórico. Y es una gran serie. Y a mí me sorprendió mucho porque yo no sabía que el Imperio Romano se extendía hasta Inglaterra. Porque hay un momento en el que llegan los británicos y hay ruinas de los romanos. Sí. Y yo, no mames, no sabía que se extendía hasta allá. No, el Imperio Romano era todo. En extensión, tal vez no esté tan cabrón como los imperios de Alejandro Magno, por ejemplo. Ay, bueno, pero es que Alejandro Magno se mamó. O sea... ¿Sabes qué? Sí. Yo no quería mencionar a puto Alejandro Magno en este episodio. Es que ese güey sí se mamó. Pero ese güey sí se mamó. Pero no nada más deja tú en extensión, sino en influencia. Lo de los romanos es otro pedo. Sí, los romanos... Pues es que también los romanos básicamente fundaron lo que es Occidente. O sea, es increíble que a la fecha seguimos... cosas que esos güeyes pensaron, nosotros las seguimos asimilando como lo normal. Sí. Está bien cabrón ese pedo. Que también tiene que ver, que ya habían platicado, que también como la suerte de que Cristo nació bajo el Imperio Romano, que fue una de las grandes influencias de la historia, y que asimiló el cristianismo. ¿Qué hubiera pasado si hubiera nacido ahí, no sé, el güey del monstruo espagueti? No mames. La cienciología, La cienciología, güey. Ahorita todos estaríamos pagando nuestros pinches revisiones de espíritu. Y ese rezarle a Tom Cruise. Le rezaríamos a Tom Cruise, que no quiere salir del closet. Es así como después de este Juego de Tronos de la vida real, Nerón se convierte en el heredero al trono y con la muerte de Claudio en el año 54 asciende al trono. Okay. Existen algunas discrepancias porque los registros de esa época son muy confusos. Ajá. Pero hay muchas versiones sobre la muerte de Claudio. Unos dicen que Agripina lo mató a la verga. Okay. Y hay otros que dicen que ya traía como enfermedades durísimas. Traía la Agripina. Traía Agripina. Agripina. ¿Qué lo mató la Agripina? La Agripina. ¿Y qué será? ¿La morra o la enfermedad? Ajá. ¿Qué hubo? Señal, no se casen. Por lo tanto, Nerón se convertiría en emperador del Imperio Romano a los 16 años. Ahí todavía no era sacro, ¿verdad? No. No. Oh, no. Todavía faltaba porque fuera sacro. Era todo menos sacro, mi cabrón. Según muchos registros confusos de la época también, básicamente a esa edad está tan morro para ser emperador que el gobierno realmente bajo el telón lo mandaba a su mamá, Agripina. Ella es quien hacía... ¿Cuántos años tenía? 16 años. Nah, pues sí está bien morro. Sí, no, verga, le movía la hoja. Sí, o sea, todavía apenas estaba empezando a tener sus primeros 3 hijos. Tenía entonces a un tutor, quien es el mismo Séneca, y al prefecto del pretorio. ¿Qué? Explica quién es Séneca. Un filósofo. Séneca es un filósofo y es el diseñador de la 74 edición de los Juegos del Hambre. Así es, Seneca Crane. Porque poder teto. Les dijimos dudosa certeza histórica. Sí. Lo advertimos siempre en el inicio. Güey, dije Claudio Suárez hace rato, o sea.
Y también el prefecto del pretorio, Sexto Afranio Burro. Afranio Burro. Qué chido, así se va a llamar mi siguiente hijo. Afranio Digo, mi Burro. primer hijo. Qué bueno que ¿Por ya qué? no tengo novia. Eso me hubiera causado muchos pedos. Los primeros años de su reinado fueron un ejemplo de la buena administración y la primera T. Fue La original T. La original T. Los asuntos del... Dejaron también sin vacunas a los niños con cáncer. Los asuntos del imperio eran muy efectivos, el Senado tenía mucha influencia. ¿Por qué? Porque el emperador podía determinar esto. Te digo, el poder estaba completamente en el imperio, pero él podía delegar muchas autoridades al Senado. O sea, si me daba hueva la política... Que lo haga el Senado. Que lo haga el Senado. Y era lo ideal. O sea, lo ideal en ese entonces era que se rotara de una administración exclusivamente del emperador a delegarle más cosas al Senado y tipo convertirse paulatinamente en lo que ahora, por ejemplo, hay en Inglaterra, que es una monarquía parlamentaria, lo que vendría a ser un imperio parlamentario. Pero esto no estaba en ley, sino dependía de a cómo se despertaba el emperador esa mañana, güey. Ok. Pero los primeros años de Nerón, todo cool. O sea, que se despertaba y decía, hoy tengo ganas de democracia. Exactamente. Ajá. México está listo para la democracia. Sí. O sea, básicamente la 4T, güey. Hoy tengo ganas que se respete la Constitución. Sí, pues que le pasa mucho a AMLO, ¿no? Es como que 10 días del pito y de repente es como, me acabo de acordar, soy la verga. Ajá. Ahí le va el desarrollo. Ajá. Una nueva refinería en Jalisco. No tiene sentido, pero yo puedo hacer lo que quiera. Las nuevas 3 refinerías en Sonora. ¿Cómo le caería una planta nuclear a Chihuahua? Vamos a poner un puerto marítimo En Zacatecas. Zacatecas. Ahí en una presa, güey. Pinche buque de la Guardia Nacional. No, que no puede dar ni vuelta, güey. Sí, en el único lago que se encontraron en Zacatecas. Nomás lo tienen ahí para que los niños se suban. Sí, güey, de que encontraron un oasis en la zona de silencio. Aquí podemos pescar. Oh, ya mamamos. Oh, yo mamé. Los personajes históricos diciendo llámame. Sí. Gran oye, running gag. porque AMLO es un personaje histórico. Para bien o para mal. Sin embargo, pronto todo valió verga. Gracias. Debido a que había una gran competencia entre los asesores de Nerón, Séneca y Burro, y Agripina, por ver quién era la influencia más cabrona del emperador. En el 54, Agripina trata de sentarse junto a su hijo mientras este parlamentaba y todo el mundo lo vio como algo escandaloso porque es como, güey... Pues ¿qué hace tu jefa aquí, güey? Ajá, es como, era sin jefas. Sí, no mames. Ese güey trajo a su mamá. El Séneca, no, a ver, me traigo a la jefita. Sí. De hecho, fue Séneca el que la sacó del parlamento para que no se viera mal Nerón. Y pues esto terminó por romper la relación entre Séneca y Agripina. Es que... Es como, güey, pero... que no se metan con tu jefita, güey. Güey, si fuera Séneca diría como... No le voy a cagar el palo a la morra que mató al emperador. Sí. Güey, o sea, simplemente no le voy a cagar el palo a la mamá del emperador, güey. Algo que no ha cambiado en la historia es que se respeta a la jefita, güey. Pero en su mayoría. Mucha gente empezó a influir también en Nerón, a decirle, güey, si le hizo eso al emperador anterior, está haciendo una mala influencia para ti, de una u otra manera te va a derrocar también, porque también hay otra persona en la línea, etcétera. Entonces, a todo esto, Nerón dijo, ¿saben qué? Yo ahorita tengo que enfocarme en algo importante que es coger. Sí. En ese momento Nerón estaba casado con Octavia. Okay. Pero dijo, a la verga, Octavia. Qué feo nombre. Dijo, a la verga, Octavia. Imagínate gritar ese nombre durante el sexo. ¡Oh, Octavia! Octavia. Octavia, no hagas eso, Octavia. En general cualquiera es Séneca. Ajá, sí. ¡Oh, burro, no, por favor! ¿Te está gustando, Agripina? Sí, no. Entonces inició un romance con Claudia Actea. Ay, no seas cabrón. Una liberta. Ok. Agripina tuvo noticias de la infidelidad de su hijo y trató de intervenir a favor de su esposa legítima y le exigió que despidiera a Actea. Nerón, apoyado por Séneca, dijo, no te metas en mi vida, jefa. Ajá. De que, sí, es mi vida, jefa, ya soy emperador. Mientras todo esto pasaba, Británico, hijo del emperador Claudio, no estaba muy contento de que le hayan quitado el trono, me imagino. Llegó a los 14 años y Nerón... cabrón, no, pues estaba bien morro todavía. Pero Nerón lo empezó a considerar una amenaza para el trono. Okay. Por lo tanto, en ese entonces Agripina esperaba que ella impulsara a Británico para convertirse en heredero al trono, a lo que Nerón dijo, bueno, de esto no me conviene tanto, y lamentablemente el 12 de febrero del año 55 Británico murió. Ah, verga. Lamentable, no sabemos. Sí.
murió devorado por los leones Sí. de Nerón. Fíjate que fue muy raro Ajá. que justo haya caído encima de mis leones Sí. con un letrero que dice, esto es lo que pasa cuando te metes con el Cuando emperador. te metes con el emperador. El grito, guardias, y Ajá. ahora unos güeyes dijeron, Órdenes del emperador. De que maten a mi hermano, pero es un niño. ¡Obedezcan! Yo también. Según Nerón, Británico murió de un ataque epiléptico. Cuando le preguntaron, ¿qué es epilepsia? El güey dijo, Lamentablemente sufrió un ataque epiléptico a causa de las mordidas de león. sí, lamentablemente, no, güey, de que ya viene acá bien elevado, no. Lamentablemente, la exposición a la luz ultravioleta le causó un ataque epiléptico. Y es como, güey, ¿de qué hablas? Mira, vio luz y se cayó, güey, y le dio ahí como un espasmo y pues ya ahí quedó. Ya con Británico Yo lo vi todo, se empezó a caer y luego se cayó. Y le dieron, bien, Seneca, Se empezó bien". a morir Y luego se y murió. luego se murió. Tras la lamentable muerte de Británico, Ay, sí, todos lloramos. pues ya no había más excusa y Octavia, esposa de Nerón, y Nerón expulsaron a Agripina, Ok, la madre de Nerón. chale. Nerón Bien. se iba volviendo más y más poderoso, le iba quitando más y más responsabilidades al Senado, se fue librando de muchos asesores y fue eliminando uno a uno a sus posibles rivales al trono, posibles según su mente, ni siquiera Sí, legales, o sea, güey. de que, güey, ayer nació tu nuevo sobrino, de que mátenlo, mátenlo. Hijo. En ese entonces, por ejemplo, Marco Antonio Palas, que también era un aliado de Agripina, fue acusado de conspirar y lo mataron a la verga. Ujú. A la vez, Séneca fue acusado de mantener relaciones con Agripina y de malversar fondos. Pero todo esto fue absuelto y a partir de ese momento, Séneca y Burro redujeron su papel político para concentrarse exclusivamente en moderar a Nerón, O en bajarle de en huevos. bajarlo de huevos. Ujú. Hasta eso, Nerón tuvo una relación muy cercana con estos dos güeyes al principio de su gobierno. Es como, aun cuando el vato mataba a todo aquel que se lo ponía, Séneca y Burro lo respetaba. Es que también puede ser, o sea, me lo imagino en el sentido de que se me oponen políticamente, pero estos güeyes, o sea, en el momento en el que se apartan de la política y es como, güey, nosotros ya no queremos nada más que tu bienestar y la estás cagando, chance Nerón era como, pues estos güeyes realmente ya nos están metiendo en la política, pues chance tienen razón, a ese güey no le voy a cortar los huevos, solo lo voy a matar. Exactamente. En el año 58 inicia una relación amorosa con Popea Sabina, Popea, güey. quien era esposa de Marco Salvio Otón, un amigo de Nerón. Ujú. Pero no podía contraer matrimonio con Popea mientras su madre siguiera viva, ya que ésta se opondría, así que ordenó su asesinato. En el ¿La año madre de 59. La madre de Popea, Simón. Si bien Nerón no se casaría con Popea hasta el 62, Nerón y Popea solo se casaron cuando ésta le empezó a presionar, como, ¿qué onda el anillo? If you like it, Ajá. put a ring on it. Sí, sí, sí. Los historiadores... Las cosas no han cambiado. Los historiadores opinan que el verdadero motivo para asesinar a su madre fue que ésta había conspirado contra Nerón, la madre de Popea. Y en el año 62, Burro, un gran asesor de Nerón y uno de sus más grandes amigos, muere. Y un gran animal que habla. Un gran animal que habla, muere. Y Séneca tuvo que hacer frente a otras acusaciones de malversación que le obligan a retirarse de la vida pública. Nerón se divorcia de Octavia, la destierra, seguía casado Nerón con la primera. Y viendo las protestas que desterrar a su esposa habían suscitado, se ve obligada a regresarla del exilio. Como, ok, ya no estamos casados, pero sí puedes vivir en la ciudad. Ajá. A pesar de esto, Octavia sería ejecutada al regreso de su exilio. Ok, es como, ¿puedes regresar para que te matemos? ¿Quieren que regrese? ¡Sí! ¡Regresa! Mátenla. Ajá. De que por eso. Sí, o sea, literal, el güey era, pero yo soy el emperador. O sea, les hago caso, pero sigo siendo el emperador. Había entonces cada vez más tensión entre el Senado y Nerón. Nerón acusaba a Antistio de traidor cuando este habló mal de él en una fiesta. Atristio era un pretor, o sea, ya la gente cercana Ok. a Nerón. Nerón exilió también a Fabricio Vellento porque calumnió al Senado en un escrito. Y según Tácito, un historiador de la época, Ujú. que literalmente por ese cabrón decimos que algo se hace tácitamente. Tácitamente. La conspiración de Cayo Calpurnio Pisón empezó a fraguarse en ese mismo año. Claro. Todo mundo sabemos que es la conspiración de Cayo Carpundio Prisón. Otro miembro del Senado para derrocar a Nerón. Ok. En el mandato de Nerón hubo 18 conspiraciones por año, güey. Pero ahora viene el bucle. ¿Habían conspiraciones porque era un culero o era un culero porque había conspiraciones? No, me dejas
con el ojo cuadrado, güey. Así es, te dejé tácito. No, me dejaste tácito. Horrible uso de la palabra, pero te dejé tácito. Ando cénico. Ando bien burro. Te viste burro. Y con el objetivo de consolidar su poder, Nerón decide ejecutar a todos sus rivales en el Senado. Ya le valió verga. Entre los años 62 y 63, ¿Cómo? incluyendo a Palas, Rubelio, Plauto y Fausto Sila. He decidido matar a todos los hombres entre 17 y 40 años. En el 54, cuando empezó su reinado, Nerón había prometido al Senado devolver los poderes que tenía y para el año 65 Ya les ya había no quitado existían todo. opositores Sí. en el Senado. Ya no existía el Senado. Los senadores se quejaban de que Nerón no había cumplido su promesa, lo cual motivaría más conspiraciones. Ajá, lo cual motivaría más muertes. Exactamente. Como, En comparación- exiges tus derechos. Como judicial el cabrón. Ese güey se sabe los derechos. Que lo matemos. Que nos lo decimos. verguemos, dice. En comparación con otros emperadores, Roma estuvo relativamente pacífica durante el reinado de Nerón. Había muchas guerras afuera de Roma, pero en Roma todo estaba cool. Ujú. El ejército romano estuvo constantemente, o sea, estuvo siglos el ejército romano sin descansar. Ujú. Siempre había ejército afuera de la ciudad. Nerón tuvo que enfrentarse a muchas rebeliones internas, luchas por el poder, y fue uno de los pocos emperadores que pudo cerrar las puertas del templo de Jano. Esto era un tema más simbólico. Jano, en la mitología romana, que es el dios del principio y el fin, tenía un templo en el foro romano en cual se consideraba que cuando el ejército romano haya terminado sus labores en el exterior, las puertas del templo se cerrarán. Y Nerón era el primer emperador en muchísimos años en lograr cerrarlas y regresar al ejército a la ciudad. O sea, dijo, ya. Dijo, ya ganamos, ya mamamos, Sí, ya regresense con sus ya, familias. Ya güey. somos demasiado. Sí. Al Chile no necesitamos conquistar Medio Oriente. Lo cual era como un pedo así de un highlight cabrón en su gobierno, güey. Sí, era como cuando Obama regresó las tropas de Afganistán. Solo 3 emperadores lograron hacer esto en la historia. Augusto, Vespasiano y Nerón. Conocemos más a Augusto que a Vespasiano, pero Vespasiano no es muy relevante. sí. En este contexto Ujú. del imperio de Nerón, donde él sí lograba muchas cosas muy chingonas a costa de ser el Senado y comerse vivos a sus rivales. Ujú. El 18 de julio del año 64 en la ciudad de Roma, Nerón acude rápidamente desde su residencia, pues se desata un gran incendio. Ok. Él estaba en ese momento en Auntium, unos 70 kilómetros lejanos a Roma, que era la residencia de los emperadores, y llega para asistir a los afectados. Nerón abre los jardines del palacio para las víctimas del incendio. Nerón aplicó la de, no, sí, ya estábamos aterrizando, estábamos a 3 minutos, no menos, como 5. como 5. Literal, güey, aplicó Sí. Salió la transmisión en TV Sí. Roma. Entregando despensas, de que, sé que se cayó tu casa, toma un squeak, esto te va a ayudar. La transmisión en TV Roma así con Nerón, a un lado de él Russell Crowe, Sí, sí, del sí. otro lado Joaquin Phoenix, Ajá. el güey de Spartacus Ajá, y un ajá. vikingo así de, el Sí. plan DN3 se ha activado. Estamos cercanos a llegar a tu casa, amigo romano, para darte lo necesario para que sobrevivas. Una daga y una soga. Tú puedes elegir si matar o matarte. Sí, una daga para que te defiendas, una soga para que te mates. Es tu decisión, porque eres pueblo libre. Gobierno que cumple. Recuerden que cerramos las puertas del templo de Jano. Bueno, Nerón llegó en putiza para ayudar a la gente y salir en la foto. Ujú. Pero el incendio estuvo tan del pito que duró una semana. Ay, no mames. También no había bomberos en la Sí, época. Sí, no había bomberos. Y el agua la traían en y cubetas todavía- desde el mar. Y todavía no se inventaba el agua. Luego de que se iba apagando el incendio en algunas zonas de la ciudad, volvía a surgir, güey. Sí. O sea, duró como semana y media este pedo. Verga, qué Y cabrón. 10 de los 14 barrios del Imperio Romano fueron totalmente destruidos. De Roma. De Roma ciudad. Central. Sí, ajá. sí, sí. 10 de los 14 barrios. Aquí es donde mucha gente empieza a acusar a Nerón de que posiblemente él lo provocó. Pero vayamos por partes. ¿Por? Vamos a empezar a contar 2 historias simultáneas. La gente que creía que Nerón lo provocó y la excusa de Nerón. Y Nerón. Y Nerón. Y Nerón ¿Qué es lo decía, que "No Nerón, mamen". ¿qué es lo que Nerón decía? Ok, 4 barrios no se dañaron, de los cuales en 2 de esos 4 barrios son barrios que no sufrieron ninguna destrucción y que están prácticamente intactos. Es donde viven los judíos y los cristianos. Ok. A raíz del incendio, Ahí todavía no empezaba la persecución. no. Ok. Con esto empezó. Oh. A raíz del incendio, inicia una reforma urbana en virtud de las personas que debían reconstruir sus viviendas.
Ahora, aprovechando el espacio generado por el fuego, Nerón se hizo construir un nuevo palacio conocido como la Domus Aurea, Casa del Oro, diseñada por los arquitectos Severo y Celer, y cuyo lujo y tamaño alcanzaron dimensiones proverbiales. Entonces, el tamaño de este palacio era lo que le emputaba a la gente. Es como, güey, era su Casa Blanca. Estaban haciendo un bosque de la primavera en esa época, güey. Es como, se quemó la ciudad. Fuera mamada, era como su Casa Blanca. O Sí, sea, es güey, como mientras el pueblo se está muriendo de hambre, güey, tú tienes una casa faraónica. No, güey, pero lo estaba construyendo donde se quemó. ¡Ay, hijo de puta, güey! O sea, es como, ¡y qué mal que se quemó repentinamente! O sea, literal, como dices, es la primavera. Sí, es el bosque de la primavera, güey. Uy, se quemó la primavera, vamos a hacer condominios. Mira, coincidentemente yo traía la idea de hacer un palacio y pues ya hay terreno, Ajá. ¿no? Déjalo levanto, güey. Qué hijo de perras, güey. De perras. De perras. Hijos de perras. Todos los persas viendo eso. ¡Hijos de perras! Esto era considerado un símbolo de opresión y de fantochismo de Nerón bien duro. La verga, güey. Y, de hecho, cuando muere Nerón, los sucesores del mismo se dedicaron a desmantelar este pedo. Para que vean que las cosas nunca cambian. La historia es cíclica. La historia es cíclica, hermanos. A la mitad del palacio se erigió el Coloso de Nerón. Y así le decía su pito. Esto va tal vez compensando algunas cosas, Nerón. Exacto. El palacio tendría, según algunos historiadores, entre 40 y 120 hectáreas. No mames, es un chingo. Para costear la construcción del palacio. ¿Cuánto es en acres? ¿Eh? ¿Cuánto es en acres? Puta, más de 3. O sea, ¿es más del bosque de los 100 acres? No, el bosque de los 100 acres son un chingo de acres, güey. Y nomás habían como 5 casitas, güey, donde vivía un pinche burro depresivo y un oso gordo, güey. Y un tigre cocainómano. Ajá, todo lo demás estaba lleno de faunos y de cosas así como el bosque prohibido de Harry Potter, güey. Para costear este palacio, Nerón le puso más impuestos a las provincias del imperio. Es que también no se ayuda, cabrón. Y en ese entonces la gente también empezó a sospechar que Nerón estaba, pues, un poco loco. Apenas. Dijeron, chance no está tan sano. Ajá. Y podría ser culpable de la tragedia. Qué cabrón cuando tú como pueblo te das cuenta que te gobierna un loco, güey. O sea, pasaba hace 2000 años y sigue pasando, güey. O sea, imagínate tú de repente levantarte, güey, abres Twitter y ves que tu presidente dijo algo y dices, verga, me gobierna un loco, güey, y no puedo hacer nada al respecto. En ese momento empiezan pues malas sospechas de que pues este güey causó el incendio para su palacio y para todos sus mames. Verga. Y él lo que insistía era como, no, a ver, ¿quiénes no se dañaron por el incendio? Uh-huh. Los judíos y los cristianos. Aquí hay algo raro. No seas cabrón. Las sospechas hacia el emperador no se saben y había un rumor muy popular. No mames, no seas cabrón, güey. Había un rumor muy popular de que Nerón había pasado una buena parte del tiempo del incendio no en su residencia imperial como era la versión oficial, sino en lo alto de una torre en Roma, que era en la cumbre del Palatino, vestido como actor de teatro, tocando su lira. Okay. Lira literalmente, no la guitarra. Ajá, no su pene. Y entonando versos de la destrucción de Troya, mientras contemplaba la escena. Es que, güey, ¿cómo surge ese rumor, güey? Es un rumor demasiado específico para no ser verdad, ¿sabes? Otro rumor decía que Nerón había hecho quemar la ciudad para que las llamas le sirvieran de inspiración para un poema. Ese está más mamonzón, o sea, sí. ese te lo creo que sea mentira. Pero es que el de la lira es demasiado específico, güey. O sea, no mames. Me gusta. Esa es mi verdad histórica, güey. Y fue entonces cuando Nerón tomó como la opción más viable de culpar a otras personas a los cristianos. Hijo de la chingada. Tácito. A los judíos no. Judíos y cristianos, o sea, los englobaba en los dos barrios. La misma madre. Los que rezan. Ajá. Tácito escribe al respecto de la siguiente manera. A pesar de todos los... Qué gran voz. A pesar de todos los esfuerzos... No. A pesar de todos los esfuerzos humanos, de la liberalidad del emperador y de los ofrecidos a los dioses, nada bastaba para apartar las sospechas ni para la creencia de que el fuego había sido ordenado. Por lo tanto, para destruir ese rumor, Nerón hizo aparecer como culpables a los cristianos, una gente a quienes todos odian por sus abominaciones, y los castigaría con una refinada crueldad. ¿Qué abominaciones? Cristo, de quien toman su nombre, fue ejecutado por Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio. Detenida por un instante, esta dañina superstición apareció de nuevo.
no solo en Judea, donde estaba la raíz del mal, sino también en Roma, hasta en las mejores familias. Ese lugar donde donde todos los caminos llevan. Es el lugar donde se dan cita y encuentran seguidores todas las cosas atroces y abominables que llegan desde todos los rincones del mundo. Por lo tanto, primero fueron arrestados los que confesaron ser cristianos y sobre la base de las pruebas que ellos dieron, fue condenada una gran multitud, aunque no se les condenó tanto por el incendio como por su odio a la raza humana. Esto lo dice Tácito en su libro Anales. La historia de una peda. El testimonio de... Tú te compras el libro para pensar que es acá un estilo Proyecto X y... No mames, nomás hablan de Roma. Llegan a la peda. Güey, me compré el libro de nosotros, güey. Somos los Anales, güey. Hay que leer, a ver. 5 de la mañana. No mames, que eso hicieron los cristianos, güey. Tú en la peda así, los pretores eran los individuos que cuidarían del César. Y tú, ¡a la verga! Güey, qué cabrón. O sea, ya ahorita, con el castigo del tiempo, todo el mundo sabemos que el cristianismo no ha hecho cosas tan buenas. Pero en ese entonces, la neta, solo eran un grupito de güeyes que se la pasaban chido hablando de un güey de cabello largo que les decían, quiéranse un chingo, güey, quiéranse, güey, neta, quiéranse. Sí. Y estos güeyes fue como, nah, güey, esos güeyes son el diablo. El testimonio de Tácito es uno de los más importantes de la época para darnos una luz sobre las formas en las que los romanos veían a los cristianos. Uh-huh. Hay que notar que en este testimonio el propio historiador estaba del lado de los... Estaba bien borracho. Estaba bien pedo. No, estaba del lado de los cristianos. Es que, güey, y no tiene en contra sentido. de la crueldad de Nerón. Sin embargo, también tenía la sospecha con la que se refiere a los cristianos, probablemente por estar inundado de los comentarios de la época. Uh-huh. Es normal. Tácito cree que los cristianos odiaban a la humanidad y que practican abominaciones. Odiaban a la humanidad en el sentido de que los cristianos constantemente criticaban y sentenciaban las conductas del Imperio Romano y que practican abominaciones, es decir, pues no sé, güey. Ayudar al próximo. ¿Se reúnen los domingos? Sí, se reúnen los domingos. ¿De un pan comen 10? Sí. O sea, si a esas vamos, la dieta promedio de cualquier familia mexicana es cristiana, güey. Es una abominación. Bueno. Desafortunadamente, hijos de perro. El historiador no da una explicación a todos estos argumentos contra los cristianos, pero muchos consideran que es porque los cristianos no participaban en las actividades de entretenimiento propias de la época. Uh-huh. Los cristianos no iban al teatro, no iban a los deportes, las letras tampoco prestaban. Vivían muy en su pedo. Y no prestaban servicio militar en Roma. Se negaban a estas prácticas, entonces los romanos siendo pacíficos los romanos los consideraban pues despreciables. Además de matarles, Nerón les hizo servir de entretenimiento para el pueblo. Se les vistió con pieles de bestias para que los perros los mataran a dentelladas. Muchos fueron crucificados y a otros se les prendía fuego al caer la noche porque de día no se ve. Entonces no está tan chido. Sí, todo tiene Nerón que ser si era algo, era un showman. Sí. Si voy a despellejar a un cabrón vivo, que sea en la plaza donde todo el mundo puede ver. Para ese tipo de cosas, Nerón abrió sus jardines para las exhibiciones de cómo mataban cristianos. Sí, claro. Y en el circo romano ofrecía el espectáculo que se mezclaba con conductores de carrozas, ¿ahí ya leones, existía etc. el Coliseo? No. ¿No? Todavía no. No sabemos el número total de muertos durante esta persecución, pero se estima que fueron muchos. Que fueron más de 2 y menos de todos. Menos de todos. Porque aquí siguen. Ahora bien, según la tradición, como ciudadano romano, había muchos que eran que no se negaban a estos castigos. Era como, bueno, pues yo estoy cumpliendo mi tradición y así es como voy a morir. Sí. Moriré como fiel a mi fe, güey. La tradición cristiana dice que así murió, por ejemplo, San Pedro. Pedro, por ejemplo, fue uno de los perseguidos. San Pedro Tlaquepaque. San Pedro Tlaquepaque. Y fue crucificado cabeza abajo, justamente en el lugar que años después sería el Vaticano. Lo cual es cagado porque ahorita la cruz al revés es considerada un símbolo anticristiano. Cuando realmente es la manera en la que muere el padre de la iglesia. El padre de la iglesia, o según la tradición es como muere el padre de la iglesia. ¡Cállese, perro! Como muere el padre de la iglesia. Y según la tradición es porque Pedro dice: yo no soy digno de que me crucifiquen igual que mi maestro. Voltéame de jeta, cabrón. Por lo tanto, la persecución se fue evolucionando ya no nada más a los cristianos que ven en Roma, sino a cristianos en general en todo el Imperio Romano.
y se les empezaría a perseguir después de este hecho. Lo cual era un chingo de Era espacio. chingo de gente, güey. ¿Por qué? Porque la tradición cristiana Duda se coló en todo que la Roma. neta no sé si tenga que ver con este episodio. ¿Nerón fue el que mandó destruir el templo de Salomón? Sí. Ok. Y como contestaron los cristianos, como rapero tirando beef, Ujú. le contestaron en sus letras. Y de hecho, a una de las interpretaciones... Existen 4 escuelas de... Verán, chavos. Existen 4 escuelas de interpretación. Bueno, chavos, les voy a explicar por qué no cojo. A continuación viene la idea de por qué volví a ser virgen. Les voy a contar las 4 escuelas de interpretación del Apocalipsis de la Biblia. Ah, sí, eso está bien interesante. Me lleva a la vera. Pero sí está bien interesante. Pero no voy a ahondar demasiado en eso, pero está Sí. la interpretación literal en la cual hablan de una experiencia religiosa en la cual tenían estas visiones y las plasmaban. Está otra explicación en la cual ahí plasman los que no seguir como cristiano. Ujú. Esta es una explicación histórica que es que a quien narran como la destrucción del mundo, en realidad el mundo es Roma Ujú. y el Apocalipsis, esta bestia es Nerón. Sí, exacto. O sea, es el tema de nosotros tenemos fe de que nuestro Dios nos va a salvar de la bestia y nuestra creencia como cristianos va a hacer que esta bestia sea destruida y nosotros tengamos la última risa, ¿no? Es como, Exactamente. sí, o sea, tú nos mataste a todos, pero luego va a venir el güey de arriba y te va a matar a ti. Y digo, Era el consuelo, güey, o sea. Totalmente, digo, y el Apocalipsis trascendió más que el imperio de Nerón en la cultura popular. Sí. Nerón, después de todo esto, dijo, bueno, persíganlos, yo seguiré viviendo mi gran vida. Ujú. Era aficionado, por ejemplo, a la conducción de carros, el arpa, la poesía, incendiar ciudades. Y compuso, Era todo un white chicken, güey. compuso de hecho muchas canciones No mames. que por mandato del emperador se tenían que interpretar por todo el imperio. Claro. Aunque en un principio solo eran audiencias privadas, pero luego él mismo dijo, están muy Ujú. vergas, güey, tócalas en Sí. todo el imperio. Sí, es como, ¿sabes qué está chido? El béisbol. Para aumentar su popularidad después de la persecución a los cristianos, Nerón empezó a cantar en público No, en la qué ciudad de de, en la verga, ciudad de güey. Neápolis. Cantó en el Quinquenal Neronia en el 65. Ajá, en el como Pal Norte. En el Pal Norte. Fue invitado sorpresa. Y algunos historiadores dicen que fueron el Senado, su círculo de amigos y el pueblo quienes lo animaban a cantar en público. Pues sí, güey, porque di algo malo contra el cabrón que literal despelleja cabrones vivos en su casa, güey. No, güey. Nerón decidió entonces que lo suyo no nada más era la música y el arte. Nerón participó en los Juegos Olímpicos del año 66-67 Ujú, por un tema de relaciones diplomáticas con Grecia. ujú. Y mostraría el dominio romano hacia el pueblo helénico. En ese viaje proclamó a todos los griegos libres y exentos de tributo. Oh, Está órale. interesante. Y participaría como actor y cantante en la inauguración. A pesar de no ser el mejor de los participantes y no ganar ninguna de las pruebas, le otorgarían todas las coronas No mames. y las llevó a Roma, donde las expuso en un desfile. Y es que lo más cabrón es, o sea, es como, güey, sé que soy una mierda, sé que no me lo merezco, pero, ¡dale, guacho, gané! ¡Gané! No, qué hombre tan despreciable. A este güey deberemos odiarlo y no tanto a Alejandro Magno, güey. En el año 68 después de Cristo, la población romana se rebeló contra Nerón Qué bueno. y el Senado romano lo retira de su cargo. Qué bueno, güey. Se vuelve un prófugo. ¿Qué pendejo soy? Puse, se vuelve un prófugo y se queda sin lugar a donde ir. Eso es un prófugo. Ajá. Ante lo cual, Nerón se quita queda- la vida. Qué bueno. Qué bueno, güey. Me da un chingo de gusto. Muchas de sus políticas fueron derogadas a su muerte, aunque prevaleció el edicto contra los cristianos. Hijos de la chingada. Siempre y cuando nadie acusara a los cristianos, estos podían vivir en paz. Pero en cuanto algún emperador o funcionario quisiera iniciar una persecución, simplemente apelaba a la ley promulgada por Nerón y comenzaba de nuevo el edicto contra los cristianos. Pero, duda, o sea, ¿en algún momento volvió a estar tan feo como con Nunca Nerón? tan feo como con Nerón. Ujú. Nunca. Pero era una ley que existía, güey. Es como... Hay una ley que nos ampara para matarlos a todos a la verga. Ajá. Decidimos no usarla, pero ahí está. Pero ahí está. Ajá, Exacto. es como tener una pistola cargada en la peda. Es Decido como- no matarte, Ajá, pero aquí está, güey. pero ojo. Por si de repente decido sí hacerlo. Ajá, y mira, en cuanto digas algo de mi ex, aquí Valiste verga. está. Ahí está. El imperio se sumió en un corto periodo de confusión y desorden y los historiadores llaman al año 69 el año de los 4 El año emperadores. más rico. El año de los 4 emperadores. No. Tomaba el poder Vespasiano
y las riendas del Estado. Luego su hijo Tito invadiría la ciudad de Jerusalén en el año 70. Destruiría el templo y expulsaría a los judíos de su tierra. El templo de Salomón. Sí, fue Lo Tito. cual, por cierto, mira, ya que vamos a estar en eso, y la neta, creo que nunca vamos a hablar de eso porque es una historia súper compleja. Ok. A mí me gusta mucho la historia del pueblo judío. Sí. Es una historia muy interesante, pero la neta es muy compleja y no la entiendo tanto. El chiste es que, No, y son como 10 episodios, güey. sí, en el momento en el que pasa esto que cuenta el hecho, que se destruye el templo de Salomón y que se corren a los judíos de Jerusalén, estamos hablando de un tema, ¿en qué año fue? En el 70. 70, literal en el 70, en el 0070. De ahí, los judíos no volvieron a estar establecidos en Jerusalén hasta pasada la Segunda Guerra Mundial. O sea, imagínense ese pedo. Pero los judíos siempre tuvieron en mente volver a Jerusalén. Eso se me hace cabrón, güey. O sea, se me hace un pedo de... Pasaron miles de años y los güeyes seguían... Algún día vamos a volver a Jerusalén porque es nuestra tierra, güey. Es como cuando tratas de explicar el conflicto en el Medio Oriente. Tengo una muy buena amiga que es internacionalista. Alguna vez le pregunté. Hola. Y me dijo... Literalmente es un conflicto de dimensiones bíblicas, Sí, cabrón. sí. A mí se me hace bien interesante ese pedo de que corren a los judíos de Jerusalén, se dispersan, ahí es en el momento en el que llegan literal a todo el mundo, pero estos güeyes siempre tuvieron algo en mente, y es, algún día vamos a volver a Jerusalén. Y les pasaron cosas horribles, pero volvieron. Después de que se destruyera el templo y se expulsara a los judíos de su tierra, se inicia un periodo de mucha turbulencia y cambios tanto para cristianos como judíos. Por un lado, los judíos tenían que salir de su tierra, justamente como lo menciona Sergio, y tener este estigma por el resto de su vida. Que todavía lo tienen. Todavía lo tienen. Pero por otro lado, mientras la figura de Nerón se apagaba y el Senado retomaba el poder, los cristianos seguían creciendo silenciosamente en todo el imperio y más allá de la vida del imperio. Esta fue la historia de el amigo Nerón y cómo estaba loco a la verga. Y cómo estaba loco. No, sí, está... Y cómo inicia la persecución a los judíos y cristianos. A los judíos y cristianos. Pero ¿quién ríe al final? Los pinches cristianos, porque ¿saben qué? ¿Cuántos templos a Nerón tenemos? Probablemente uno. 1 o 2 por ahí. 1 o 2. ¿Cuántos templos tenemos cristianos? Nomás en Puebla Nomás en Puebla, hay uno por día. Hay uno por día. Imagínate. ¿Cuántos monumentos a Nerón habrá en Puebla, güey? Con que haya menos de 300 se la sigue pelando. Se la sigue pelando los cristianos. No, muy bien, mis amigos cristianos. Dale. Ajá, o sea, hubiera estado más chido que no hubieran matado gente en nombre de Cristo, porque eso no está chido, pero... Bueno, muchas cosas cuestionables, pero Nerón era un hijo de puta. Pero él era un hijo de la chingada. Y pues yo creo que historia. Se volvieron unos hijos de la chingada a raíz de que los tomaron el Imperio Romano. Bueno, Nietzsche... Porque... Mames, este es un episodio de Ajá. Chubiza, ¿por qué no cogemos? Sí, Nietzsche decía que uno de los principales culpables de tergiversar lo que decía Cristo era San Pablo. Porque ese güey agarró todo lo que decía Cristo y lo volvió en lugar de un mensaje de amor, un mensaje de miedo. Y ese mensaje de miedo fue el que imperó en todo el Imperio Romano. Y... pues por eso tenemos ahorita gente que cree que los matrimonios homosexuales es una amenaza a la vida misma, lo cual es una pendejada. Ay. De hecho, a Pablo lo mataron en esta persecución. A Pablo también. Uh-huh. Sí, porque Pablo era un agente del Imperio Romano. Sí, Pablo cazaba de hecho, Pablo muere como la tradición de los ciudadanos romanos. O sea, muere con un militar decapitando con una espada en una plaza y todo el pedo. Uh-huh. Pero, pues sí, o sea, realmente San Pablo... hay muchas críticas que se le puede hacer, pero realmente el padre de la iglesia como está ahorita, tristemente es este cabrón, que sí volvió la iglesia como este ente de miedo, ¿no? Que después se volvió muy práctico para el Imperio Romano y de ahí se extendió a todo el mundo y ahorita tenemos el cagadero que tenemos. Sí. Pero se me hace muy cabrón como dos historias coincidentes de por un lado nace un tal Nerón y por otro lado inicia la doctrina de un tal Jesucristo. Uh-huh. Se juntan en un incendio. Y el cabrón que tiene el poder trata de acabarla y no lo logra. A mí algo que me pira mucho, que es como un pensamiento muy marihuano, es como el tema de qué tantas, por ejemplo, religiones, creencias, profetas
no conocemos porque Murieron en el precisamente camino, ¿no? murieron en el camino y este tipo de güeyes como Nerón sí lograron matarlas, güey. Y que si tal vez hubo algún cabrón o una cabrona más influyentes que el mismo Jesucristo, pero Pero en un contexto histórico y geográfico en el Ujú. que se apagó bien rápido. Se apagaron bien rápido. Está muy cabrón ese pedo, güey. Es el tema de la historia, Sí güey. está muy marihuano. Sí, es el tema de la historia, güey. O sea, realmente no sabemos ni una quinta parte de lo que realmente pasó. Y a mí me... O sea, no me meto tanto porque como dices, la historia de los judíos es demasiado larga y compleja. Y por otro, creo que no la alcanzo a comprender del todo. Pero en sí, la historia de las religiones y la historia de la fe está muy cabrona porque mezclas una parte de hechos Ujú. históricos que cualquiera puede consultar con una parte de ideología igualmente de válida, igualmente de poderosa como es la fe, Ujú. en la cual es como, güey, citar la historia de los cristianos o de los judíos tiene que ver con perspectivas y tiene que Y ver es que con cómo lo vives. Está bien cabrón ese tipo de religiones que neta, güey, son milenarias, güey. Y dices, güey, ¿qué pedo con este tipo de cosas que... Porque ahorita ya no salen religiones nuevas, No, por ejemplo. y la religión y la fe va más allá de la política, de la distinción geográfica Sí, o sea, de la economía. simplemente la gente que o sea, los gobernantes cabrones que han adoptado y han desechado las religiones como, o sea, el cristianismo, el Imperio Romano, de ahí nos fuimos a Inglaterra y luego de Inglaterra lo desecharon y luego España y luego España aquí a México y luego, o sea, Sí. ¿cómo es un pedo que es enorme, güey, y que es milenario y que es prácticamente imposible de quitar, o sea, Sí, y que en el tema del derecho y en el tema de las libertades, a mí me parece un punto clave, por ejemplo, la distinción de los estados laicos, Ujú. pero me parece igual de importante la distinción de la libertad de culto, Ujú. porque es un antes y un después Sí. en la distinción de una persona como ser libre. Sí, o sea, es que una cosa es todos somos libres y otra cosa es también todos somos libres de creer en lo que Exacto. queremos, pero digamos como el principio mayor es como Sí. ahí tus libertades se detienen cuando ya estás jodiendo las libertades Sí. de alguien más, que es un tema que volvemos a lo mismo, damos ahorita por hecho, pero que no, otro entonces, como hemos visto, o sea, que primero fue, y está bien cabrón ese pedo de cómo la persecución que tuvieron los cristianos, luego ellos la trasladaron, o sea, cuando tuvieron el poder, en lugar de ser the better Sí. persons, fue como, pues vamos a cazar a los paganos, vamos a cazar a estos, Totalmente. vamos a cazar güey. a estos, vamos a cazar a los judíos, porque ellos se callaron bien cabrón en el holocausto, y también, obviamente, güey, es que son 2000 años, o sea, tanto ha pasado en ese tiempo, güey, o sea, que realmente está muy cabrón, y solo podemos medir la historia como por los momentos en los que suceden. No, y a ver, podrás o no compartir una religión, pero no puedes analizar la historia sin comprender las religiones y la fe, güey. Ujú. Esto es lo que ha movido las grandes transformaciones de la humanidad. Ujú. La humanidad empieza a tener un desarrollo histórico y empieza a ver estos cambios radicales a partir de que se configuran de una manera más formal y estructurada las ideologías, las religiones, la fe, las creencias, porque eso va más allá de los estados. Sí. Entonces, en una etapa histórica previa a la formación de los estados-naciones, viene las comunidades ideológicas. Sí, que además y que lo ideal es cada vez irnos moviendo más a este tema en el que este tema ideológico se vaya construyendo de tal manera que no solo beneficie a unos cuantos, sino tratar de abarcar a la mayoría de las personas o a todos, Sí. pues de tal manera que no haya distinción, pues más allá de la religión, más allá de todo. Y digo, lo vemos como decía hace rato, ¿no? Lo vemos como algo obvio que hay que... Hoy por hoy tenemos la libertad de culto, pero en algún momento no se tenía. No podías creer en lo que quisieras. Ujú. O sea, hay que aprovechar este momento. Así, como este momento es el mejor para seguir a Lechubiza en todas las redes sociales. Como @Lechubiza, ¿en dónde? @Lechubiza, estamos en Twitter, estamos en Facebook y también en YouTube nos puedes encontrar como Lechubiza y en Instagram nos puedes encontrar como Los bardos de la historia. efectivamente. Y este podcast lo puedes encontrar en cualquier plataforma que exista de podcast. En la que no exista, nos dices y nos metemos también. Te queremos agradecer muchísimo por escuchar este capítulo. Ujú. Sergio, muchas gracias por tu atención y por tus comentarios jocosos al respecto. No, la verdad es que muy, muy interesante el tema. Chido, Me ¿no? gusta cuando hablamos de cosas, o sea, me gusta en general, pero me gusta mucho cuando hablamos de temas así antiguos porque les demuestro un poco cómo no han cambiado las cosas. Es ir a la base, back to basics. Ajá, back to basics, ajá. Exactamente. Y si llegaste Sí. hasta esta parte del episodio... Ahora saben por qué, bueno, este güey no está soltero, pero ahora saben por qué somos vírgenes Exactamente. y por qué yo estoy soltero. Y si eres una chica soltera que le gusta hablar sobre Nerón, aquí estoy. Voy a dejar mi número aquí.
llámame. Y si eres un señor, no me llames. Por favor. Si llegaste a esta parte del podcast, en los comentarios pon... Te quiero. En los comentarios vas a poner... Te quiero, Lechubiza, muerte a Nerón. Muerte a Nerón. Ajá. Simplemente fuimos los bardos de la historia. Les recordamos como cada semana que... Todos los gobernantes están locos. Pero duro. Pero duro, o sea... Unos más que otros. No te cases con un gobernante. Unos más que no otros, defiendas a ningún gobernante a muerte. Exactamente. Porque todos están locos. Tú defiende a Lechubiza. Porque nosotros tenemos la razón absoluta de todo. ¡Ahora! Pa, 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 pa.